Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Isaías Jiménez Luján. Soy de la carrera en Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, con matrícula 131811-04003, y en esta ocasión les hablaré sobre el sistema financiero y algunos de sus derivados. Como primer punto tenemos el qué son los estados financieros pro forma. Bien, los estados financieros pro forma se refieren a la presentación de informes de estados financieros actuales o proyectados de una empresa. Estos están basados en ciertos supuestos y eventos hipotéticos que pueden ayudar a descifrar si la empresa en algún futuro pueda llegar a generar ganancias o pérdidas. Es importante mencionar que los estados financieros pro forma fundamentales son el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de origen y aplicaciones, así como el balance general, o mejor conocido como estado de situación financiera. Algunas de las características de los estados financieros pro forma son que su elaboración depende de ciertos procedimientos técnicos para contabilizar costos, ingresos, gastos, activos, así como pasivos y su capital social. Estos se dan a través de insumos que son esenciales. Los más mencionados o los más importantes son el pronóstico de ventas del año próximo, el presupuesto de efectivo y los estados financieros del periodo actual. Son indispensables para que el flujo de, para que el estado de situación financiera pro forma pueda abordarse. Ahora bien, tenemos en qué consisten los estados financieros pro forma. Estos consisten en revelar el comportamiento que tendrá la empresa en un futuro en cuanto a las necesidades de fondos, los efectos del comportamiento en gastos, costos, ingresos, así como el impacto del costo financiero, y los resultados pues serán expresados en términos de utilidades. En pocas palabras, ayuda a tener una proyección futura de la empresa. Por otra parte, tenemos que también existen tipos de estados financieros pro forma. Estos se clasifican en 4. El primero es proyecciones de estados financieros pro forma. Ahora bien, estos consisten en que dan ideas claras a las finanzas y el potencial de ganancias de la compañía, con base en los resultados del año hasta la fecha actual y de algunas. Número 2 son estados financieros pro forma para el financiamiento. Estos suelen utilizarse para mostrar las posibles inversiones en caso de que la empresa busque nuevos fondos o financiamientos. El número 3 son los estados financieros pro forma para el análisis de funciones y adquisiciones. Aquí, la empresa puede crear declaraciones pro forma considerando una adquisición o fusión de otro negocio con la compañía. La compañía creará estados financieros de los últimos 2 o 3 años considerando la adquisición y también el impacto. Y por último, tenemos estado financiero pro forma para el análisis de riesgo. Aquí se realiza un análisis detallado de las finanzas de la compañía, considerando el mejor y el peor de los casos, para que los gerentes financieros tengan una mejor perspectiva de qué ventajas o desventajas les puede traer y hacer decisiones. Todo esto va en función de la estabilidad financiera que pueda llegar a tener la empresa. Ahora bien, tenemos el cómo se elabora el estado de situación financiera. Bueno, este se puede llevar a cabo por medio de 6 sencillos pasos, los cuales son los siguientes. El primero sería hacer un balance general, registrando el capital social con su contracuenta por cobrar, asimismo que se tomará en cuenta la cuenta de bancos. Como número 2 tenemos visualizar el desarrollo previo de los flujos de efectivo con el registro de entradas y salidas del balance general pro forma.
Esto se hace previamente, el balance general pro forma se hace previamente. El número 3 tenemos que sería registrar las compras de todos los activos fijos. Como número 4, elaborar el estado del flujo de efectivo pro forma con el registro y salidas de. Como quinto punto tenemos que tomando en cuenta el primer periodo del negocio con su apertura de actividades, se inician a su vez los estados de resultados pro forma con la elaboración de estado de flujo de efectivo pro forma y el balance general pro forma. Como penúltimo punto tenemos que se crean cuadros de apoyo con detalle de las operaciones, incluyendo el capital social en cuanto a las amortizaciones y depreciaciones que llegue a tener la empresa. Y por último, contar con un plan de operación de negocios con las políticas necesarias. Ahora bien, tenemos qué es el análisis financiero. El análisis financiero es un estudio e interpretación de la información contable de una empresa u organización, con el único fin de diagnosticar la situación actual y proyectar su desenvolvimiento a futuro. En pocas palabras, al igual que lo que ya mencioné con anterioridad, permite tener un panorama mucho. Ahora bien, para elaborar el análisis financiero hay que tomar en cuenta dos aspectos. Estos se dividen en dos agentes o dos grupos. El primero sería el grupo interno y el grupo externo. El primero, que es el grupo interno, es financiero con el fin de mejorar la gestión de la firma, ir corrigiendo desequilibrios que se tengan dentro de la empresa, así como prevenir riesgos o en su contraparte aprovechar las oportunidades que se lleguen a presentar. Como segundo punto tenemos al grupo externo. Estos utilizan el análisis financiero para conocer la situación actual de la empresa y su posible tendencia futura, es decir, los aumentos o ingresos que puedan llegar a generar. Para la elaboración del mismo se tienen en cuenta 4 pasos esenciales. El primero sería calcular los distintos ratios financieros para verificar que los resultados se encuentren dentro de los límites que tiene previsto la empresa. También cabe mencionar que estos ratios se dividen en ratio de liquidez. Estos sirven para saber cuál es la capacidad, como ya sabemos, real de la empresa para atender necesidades a corto plazo. El segundo ratio es el de endeudamiento. Este nos ayuda a entender la proporción de deuda que soporta una empresa para hacer frente a sus necesidades basándose en sus propios recursos. Y por último, el ratio de rentabilidad. Esos son los que miden la capacidad que tienen las empresas en cuanto al rendimiento. Como paso número 2 para la elaboración de este análisis, se tiene que es indispensable realizar un control exhaustivo de todos los acreedores de la empresa que aparezcan en el balance contable. Como punto número 3, tenemos que en el estado de resultados tendremos que verificar que, que de alguna manera se están obteniendo ingresos acorde a lo que se estaba o a lo que se tenía previsto en el periodo de tiempo establecido. Y por último, es calcular el valor actual neto de la tasa interna de rendimiento de la misma empresa. Y por último, y no menos indispensable, es importante señalar cuáles son las herramientas que son, para realizar el análisis financiero. Estas son 3. La primera sería tener o conocer el estado financiero básico de los últimos 2 años de la empresa, así como tener conciencia de la información complementaria sobre sus estructuras de costos fijos y costos variables, además de saber cuál es la forma de pago de sus pasivos y el método de depreciación que se utiliza. Y por último sería tener conciencia y saber cuál es la información sectorial y tener un análisis macroeconómico de la misma, ya que como bien sabemos existen variables que dependen de factores externos que no controla la empresa. Entonces, por mi parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención.